Hola, muy buenas. Nada, bienvenidos otra vez a esta ya la última píldora que tenemos de la asignatura de Teoría y Métodos para Geografía, para la Universidad de Extremadura. Nada, recordad que esto está hecho y está pensado para los estudiantes de cuarto de Geografía de la Universidad de Extremadura. No obstante, si lo encontráis por casualidad en YouTube, simplemente porque yo lo subo a mi canal, es totalmente libre. Entonces, si alguien lo encontráis y os puede servir para algo, pues nada, sentiros libres de utilizarlo. En este caso ya nos metemos en la última píldora, que sirve para reforzar lo que hemos visto en clase de manera presencial, y es la última sesión, la última píldora que yo ya la he llamado las corrientes del siglo XX. Es decir, ya lo veréis en el campo virtual, os lo subiré el 6 de marzo y después, como siempre, aparte de lo que hablemos en persona, pues el 13 nos volveremos a ver por Zoom y allí ya podremos resolver el cuestionario que subiré también al campo virtual. Y bueno, vamos para el examen y sabiendo un poco a lo que nos vamos a enfrentar. En este caso, igual que daos cuenta que estamos siguiendo un orden cronológico desde que empezamos en su día con el conocimiento, con el pensamiento geográfico en la época de los griegos, pues ya estamos llegando al siglo XX. Incluso hay muchos aspectos de los que se estudian que hoy en todavía están vigentes, ¿no? O digamos que forman parte de lo que hoy en día, con lo que hoy en día trabajamos los geógrafos, ¿no? Yo no me meto tanto en esa parte de metodología, porque eso ya lo veis con el otro docente de la asignatura, pero aquí en este caso sobre todo lo que quiero es que os suenen algunos nombres y que comprendáis un poco cómo funcionó el siglo XX, ¿no? Digamos que el siglo XX, a grandes rasgos, en lo que se diferencia del siglo XIX es que inicialmente, digamos, obviamente el siglo XX empieza, pero digamos que el pensamiento nuestro, digamos que empieza más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque la primera mitad del siglo XX, pues más de tema belicista, y diría que desde un punto de vista geográfico tiene más que ver con los autores que hemos visto en el siglo XIX que con lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, en este caso, lo que quiero que comprendáis es que cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y digamos que el mundo vuelve otra vez a la normalidad, la geografía hubo una corriente dominante en la que, de hecho se llamó la revolución cuantitativa, en la que empezó a haber una gran preocupación por aspectos cuantitativos, por aspectos de cuantificación, por espacialización, por modelización, digamos, por una búsqueda de leyes universales, etcétera. Y una vez que, digamos, ese periodo o esa corriente tiene éxito, pues empiezan a subir corrientes que están en contra. Y ya, sobre todo a finales de la década de los 60, empiezan a surgir, digamos, como corrientes, si no contestatarias, por lo menos que contradecían o no estaban muy de acuerdo con esa visión tan cuantitativa, ¿no? Digamos que son corrientes en las que empiezan a estar preocupados por otros problemas, por otros aspectos sociales, incluso algunas de ellas abogan por la implicación social del geógrafo y también, pues bueno, dando más importancia a métodos cualitativos en las investigaciones, etcétera, ¿no? Y después ya por último, lo que yo aquí os pongo, la llegada de la posmodernidad, digamos que ya son los geógrafos o las preocupaciones de los geógrafos que son más de finales del siglo XX, ¿no? Digamos que ahí ya nos metemos en otras historias, una preocupación más pues, por aspectos sociales de las ciudades, por el feminismo, por también desigualdades, aunque eso en corrientes anteriores también pasaba. Pero bueno, sobre todo para que entendáis que aunque en el título pongamos las corrientes del siglo XX, pues en realidad estamos más bien centrados en la segunda mitad del siglo XX, incluso un principio, o digamos el principio del siglo XX. Pero bueno, esto se queda pues, para que nosotros nos hagamos una idea, das cuenta que al fin y al cabo lo que estamos haciendo en esta asignatura es hacernos una idea de cómo se pensaba la geografía a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, yo aquí lo primero que os pongo son como 6 preocupaciones que yo creo que son más propias de la sociedad del siglo XX que de sociedades anteriores, ¿no? Y que muchas de ellas pues, hoy todavía las tenemos, ¿no? Obviamente estas preocupaciones, algunas ya están superadas o digamos que ya se han estudiado mucho y otras están todavía muy en boca, son todavía muy vigentes, ¿no? Yo de esas 6, digamos que la primera preocupación que tenían los geógrafos en el siglo XX era la de estudiar la fase del crecimiento económico. De la misma manera que incluso también se estudiaban las fases del régimen demográfico, pues eso digamos que formaba parte y no solo de la geografía económica, ¿no? También
Otra preocupación es el análisis de la desigualdad en los niveles y en la calidad de vida que había, tanto entre países, sea, digamos, esa diferencia siempre existente entre el norte y el sur, o por lo menos en teoría, y también incluso las propias diferencias que ocurren dentro de las ciudades, ¿no? Después, digamos, hubo también una preocupación más de carácter malthusiano, que es el de la adecuación entre la población y los recursos, y digamos que eso también en cierta parte, pues, viene de esa corriente de la geografía humana más bien preocupada por el fuerte crecimiento demográfico, también por los problemas de abastecimiento, sobre todo digamos que en el siglo XX es cuando los geógrafos, entre otros muchos científicos, empiezan a darse cuenta de que en el futuro podemos tener un problema de abastecimiento. Ya estamos usando muchas fuentes energéticas pues, con, digamos, con combustibles fósiles o con combustibles que no son renovables a escala humana, ¿no? Y también una corriente que es más de geografía física, obviamente de otras muchas más ciencias, que es el cambio climático. Hoy en día también, ¿no? Pero bueno, ya para que lo vayamos entendiendo, digamos que en 1939 se publica la obra de Richard Harrison, que la de Nature Geography, que es como A Critical Survey of Current Thought of the Life in the Past. ¿No? Aquí veis el título. Digamos que esa obra de Harrison, más esa geografía cultural del paisaje, esa escuela alemana, esa escuela francesa, era prácticamente incluso las teorías de cristales, etcétera, lo que dominaba hasta, digamos, hasta que acabó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que en el año 1953 Schaffer publicó la obra de excepcionalismo en geografía, que es lo que hacía precisamente era criticar esa manera que tenía la geografía de tratar los hechos como si fueran algo excepcional y que no, digamos, que no repetían ningún patrón. Y él, de hecho, Schaffer lo que fue muy crítico con todo eso. Digamos que en cierta parte, aunque la obra se titula Excepcionalismo en Geografía, digamos que Schaffer era más bien un antiexcepcionalista, ¿no? Pero en este caso, os me quedo con una frase literal del libro que dice que la geografía debe ser concebida como la ciencia que formula leyes que regla la distribución espacial de ciertas características en la superficie terrestre. Es lo que en realidad está abogando Schaffer y en cierta parte yo diría es el iniciador de lo que después se llamó la revolución cuantitativa, aunque bueno, aquí podría haber debate, ¿no? Porque también incluso autores anteriores ya iban en esa línea, pero ¿qué es lo que al final Safre viene a decir? Que la geografía, obviamente insiste que es una ciencia, cosa que es obvia, ¿no? Pero que la geografía se tiene que preocupar más por esa formulación de leyes generales y sobre todo empieza a dar mucha relevancia a lo que son los patrones espaciales de distribución. Digamos que en la superficie terrestre, tanto de manera física, quizás no tanto de manera humana, se cumplen una serie de patrones especiales y él hace mucho énfasis, ¿no? Entonces, digamos que en cierta parte esa obra de Schaffer, obviamente esto es un argumento que puede ser debatible, obviamente, pero digamos que esa obra de Schaffer puede ser un poco el pionero de esta revolución cuantitativa, ¿no? De esta obsesión por buscar patrones especiales, por buscar leyes, por buscar digamos, una manera más cuantitativa. Es decir, digamos, intentar entender casi hasta de manera matemática cómo son los fenómenos geográficos en el mundo. Y dentro de esa corriente, yo aquí os destaco algunos de esos geógrafos que yo creo que son importantes. Uno de ellos es Schaffer, otro fue William Bunge, que inicialmente se le podría encuadrar dentro de esta corriente cuantitativa, pero después ya se pasó en este caso se pasó a la geografía marxista, y también con David Harvey, que aparte de primero, digamos, como ser una especie de geógrafo cuantitativo, después pasó a ser marxista y después ya hasta se le podría encuadrar dentro de la, digamos, de la posmodernidad, ¿no? Y también un grupo sueco de Lund, que es un grupo sueco que, digamos, de geógrafos que han pasado a la posteridad como, digamos, como estos geógrafos cuantitativos, ¿no? Cuantitativos, ¿no? En cuanto a las características de esta nueva geografía, geografía teorética, geografía cuantitativa, que es un montón de nombres si lo veis en la literatura, por supuesto eran antiexcepcionalistas, es decir, ellos consideraban que todo lo que había, digamos, que había un patrón de distribución especial, por tanto seguía unas leyes, no eran excepciones. Es verdad que hace mucho hincapié en que los objetivos tienen que ser heterogéneos y también los métodos, es decir, como veniendo a decir que el geógrafo puede trabajar con muchas herramientas y con muchas finalidades. Insiste mucho en lo que es la cuantificación rigurosa, da cuenta que coincide
con el auge de la estadística y con la iniciación tanto de la informática como la detección como los SIC. Y también, sobre todo, pues se intentan buscar muchos modelos, modelos de carácter especial y también, insisto, ese carácter nomotético de buscar leyes, ¿no? Lo que ocurrió, tras una serie de años que digamos que esta corriente estuvo de moda, empiezan a surgir otras corrientes contradictorias. Y una de ellas es la que ha pasado a la historia o se conoce mucho como la geografía radical. Se la llama lo del nombre de radical no por su comportamiento, sino porque digamos que debatía la raíz de lo que era la propia geografía o de lo que era la geografía que se estaba trabajando hasta ese momento, ¿no? Y dentro de esa geografía radical, yo aquí os destaco dos enfoques, en mi opinión, fueron los dominantes, dos revistas famosas que se asocian a este fenómeno de la geografía radical, y también os destaco el hecho de que con la geografía radical se vuelve a rescatar ese concepto de paisaje que digamos que desde Carl Sauer o desde Jan Bruñe había pasado un poco como de moda, ¿no? Y, por ejemplo, dentro de esa geografía radical, aquí os destaco una personalidad que yo diría que es bastante relevante dentro del mundo iberoamericano, que era Milton Santos, un geógrafo brasileño de raza negra que digamos que fue o hizo, en Brasil es una institución, y digamos que hizo una geografía un poco pues intentando buscar una mayor igualdad y criticando pues, problemas sociales, algunos de ellos de raíz política que existían tanto en Brasil como en otras partes del mundo. Dentro de esos dos enfoques que tenía la geografía radical, digamos que había uno un poco más crítico, más politizado, que es lo que normalmente se suele llamar la geografía radical marxista, y después había otro más de carácter humanista, que a veces tenía influencias religiosas, a veces no, que lo que buscaban pues eran más soluciones a problemas concretos, soluciones a problemas que se encontraban en las ciudades, en cierta forma, ¿no? Y dentro de esa geografía radical, digamos que los vehículos de transmisión que había eran sobre todo dos revistas famosas, una que fue muy famosa en Estados Unidos, que imagino que todavía existe, que es la revista People, el primer editor fue Richard Pitt, y otra francesa, que es Godot, que el primer editor fue Yves Lacan, ¿no? Simplemente pues, para que nos hagamos una idea de lo que dentro de ese movimiento más crítico, de ese movimiento marxista que ha tenido como más éxito, pues uno de los autores que también anteriormente le echaban de cuantitativo, digamos que es un autor que ha ido cambiando con su tiempo, su forma de pensar. Uno de ellos fue David Harvey, que durante un tiempo también fue editor de la revista Antipo, y aquí simplemente os cito pues, cuatro de sus obras, que son obras, digamos, obviamente no de obligada lectura, ni mucho menos, pero que son cuatro obras que yo creo que un geógrafo, si las puede leer, pues, le puede aportar mucho, independientemente de su ideología o de la manera que tenga de ver la vida y la geografía, ¿no? Una de ellas fue en 1969, Explanation in Geography, otra en el 73, Social Justice and the City, en el 85 la de Conventioned and the Urban Experience, y en 2001 ya la de Space Capital Towards our Critical Geography. Estos cuatro libros de Harvey, pues digamos, explican mucho su pensamiento y la manera de entender esa corriente de geografía, de lo que hemos llamado la geografía radical marxista, digamos, como esa visión que iba más a la crítica de lo que era la geografía que se había estado haciendo en ese momento, que la consideraban como más inocua, como una geografía que no se metía mucho en los problemas sociales, que incluso la tachaban hasta como de insensible o de inútil, porque argumentaban que no solucionaba nada, pues digamos que en estas cuatro obras ese pensamiento se explica con mucho detalle. Aparte de eso, bueno, el pensamiento de David Harvey, sobre todo, después hablaré de ese Harvey postmoderno, también algunos autores le ponen, pero digamos que ese Harvey marxista o ese Harvey radical, Harvey era una persona, no sé si todavía vivo o no, aunque se imagina que viéndolo en Wikipedia en cualquier sitio se coteja rápido esa información. Harvey era un británico que acabó, digamos, haciendo su carrera en Estados Unidos. Y nada, y simplemente pues Harvey pues, era crítico con el excepcionalismo, entre otras partes quizás era la raíz que le quedaba de esa época en el que también se le atribuye que formaba parte de la geografía cuantitativa. Insistían que tenía que existir un método científico, es decir, había que buscar leyes generales para fenómenos geográficos que estudia la geografía física como para fenómenos geográficos que estudia la geografía humana. Y en realidad lo que aportó Harvey en esa época pues, fue un cambio de enfoque en los estudios que él hacía en Estados Unidos, porque él estudió en una universidad de Estados Unidos, ¿no? Él, digamos que en los temas de estudio pues, empezó a hablar de los guetos, las problemáticas urbanas de ese cuarto mundo,
Empieza a hablar también de la teoría del desarrollo geográfico desigual, esto sonará mucho del norte y el sur, y también pues habló mucho de postulados medioambientales, solo lo que hoy en día pensaríamos del cambio climático, sino la gestión de residuos en las ciudades, la contaminación de las aguas, etcétera. Entonces, en esta parte, digamos que este es el legado que nos ha quedado el pensamiento de este Harvey marxista, ¿no? Obviamente, aparte de este enfoque radical, también surgió un enfoque que en muchos manuales lo veréis, lo llaman a veces como la geografía del comportamiento o lo llaman enfoque behaviorista, porque el comportamiento en inglés es behavior. Y en este caso, pues simplemente, digamos que esta geografía del comportamiento lo que empezó mucho a preocuparse por la percepción del espacio, empezó a da cuenta que después cuando llega la posmodernidad y llegan estos autores, Soya, Mos, y etcétera, etcétera, veréis lo importante, o bueno, el pensamiento de Lefebvre, etcétera, veréis lo importante que es el espacio. Cuando me refiero a espacio es, si pensáramos en una ciudad, como son los barrios, para que nos hagamos una idea, ¿no? Aparte de esa percepción del espacio, probablemente porque a raíz de esos movimientos de los 60, 70, que empieza a haber también como una mayor por la geografía urbana, empieza a darse mucho hincapié a los métodos de investigación cualitativa, que en cierta parte lo que hace es complementar o decir esa obsesión cuantitativista que cedía en las décadas anteriores, ¿no? Y lo que tenemos que comprender es que tanto lo radical como esta geografía del comportamiento o cualquier otro pensamiento de esos 60, 70, pues bueno, estamos hablando en un contexto social en el que existía Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, digamos que existían diferencias entre el norte y el sur económicamente hablando, era una época de movimientos de los derechos civiles, es decir, para la igualdad, Martin Luther King, todo este contexto, surge el Mayo francés de 1968, está todo el pacifismo, todo como respuesta contestataria a la guerra del Vietnam, que era probablemente el conflicto bélico más famoso de aquel momento. Y bueno, todo esto nos tiene que servir un poco para entender ese pensamiento, ¿no? Y por qué existe esa geografía, es decir, cómo al final el pensamiento geográfico no deja de ser producto de la sociedad conceptual en la que se está trabajando. Obviamente también os menciono otros movimientos recientes, otras maneras de hacer geografía más recientes, como por ejemplo la geografía de género, la geografía feminista, que también empieza a iniciarse en esa época y que es de finales del siglo XX y probablemente también de la actualidad. Los estudios coloniales, das cuenta que ya la segunda mitad del siglo XX es cuando casi todos los países europeos empiezan a descolonizarse, como fueron el Reino Unido, Francia, Portugal, y claro, empieza a haber la preocupación de qué va a pasar con esas colonias, cómo se gestionan, si van a ser países satélites de la Unión Soviética, de Estados Unidos, etcétera, etcétera. También surge una especie de una nueva geografía cultural, que en cierta parte revive esa geografía cultural de Sauer, de Jan Bruñe, y también existe o vuelve a retomarse esa geografía como esa geopolítica. Digamos que esos son movimientos más recientes. ¿Qué es lo que quiero que entendáis? Claro, cuando estamos hablando del siglo XX, que entendáis que hay muchísima complejidad. Aunque hablemos de corrientes, en realidad estamos hablando de muchas corrientes, de corrientes que están surgiendo a la vez. A veces unas surgen como causa o consecuencia de otras, pero bueno, ¿qué es lo que quiere decir? Que al final empieza a haber muchos geógrafos y muchas maneras de hacer geografía, ¿no? Así que el concepto de complejidad no lo perdáis. Dentro de esos estudios culturales, digamos que los que reviven ese pensamiento de Carl Sauer, pues nada, aquí en este caso pues se apoyan tanto la literatura como la antropología, digamos que es como una especie de geografía humana, una especie de geografía coreográfica, relaciona mucho el poder, los espacios que ocupa el poder, las sociedades, etcétera, y digamos que esto ya abre mucho la puerta a lo que después vamos a llamar la geografía de la posmodernidad y sobre todo esa obsesión por la geografía urbana, por explicar el espacio, por explicar el control del poder sobre el espacio, etcétera, etcétera, y que hoy en día, por ejemplo, lo vemos mucho con el tema de la gentrificación, como los centros históricos de muchas ciudades se están convirtiendo en simplemente lugares que haya políticos, cosas de ese tipo. Algunos de los geógrafos más relevantes que surgen con esta manera de pensar, algunos de ellos son Derek Gregory, Chris Philo, Edward Soya, Doris Massey, etcétera, etcétera, autores que ahora os voy a ir explicando, sobre todo los más relevantes, alguna cosita de ellos, ¿no? Obviamente no se trata de memorizar autores como si
fuéramos una enciclopedia, pero por lo menos que nos suenen sus obras, nos suenen su manera de pensar y que también comprendamos por qué como el pensamiento geográfico ha ido evolucionando y a lo que va a llegar. Dentro de esa geografía postmoderna, yo aquí os pongo tres obras de la década de los 80 y de los 90 del pasado siglo, que yo creo que son tres obras que son muy relevantes. Digamos, si queremos entender esta geografía, lo que se ha dado en llamar la geografía postmoderna, pues yo creo que son tres obras así de obligada consulta, ¿no? Una de ellas es La condición de la posmodernidad de David Harvey. Ya veis cómo David Harvey no es camaleónico, sino simplemente un geógrafo muy relevante del siglo XX y va cambiando su forma de pensar y su manera de hacer geografía, ¿no? La obra de Edward Soya de las geografías postmodernas y también la obra de Doris Massey, que va a la de espacio, lugar y género. Y sobre todo aquí cuando se habla de espacio, lugar y género, para que ya empecemos a pensar en la dialéctica de Lefebvre, también en la dialéctica también de Eduard Soya, en el que empecemos a ver un poco cómo se entiende el espacio, ¿no? Entonces, estas tres obras, yo diría que son en cierta parte tres obras emblemáticas de lo que se llama la geografía política. Obviamente no hay que leer, ni mucho menos, pero bueno, son obras que yo creo que en una asignatura como Historia y Método, creo que merecen la pena ser mencionadas. Dentro del David Harvey postmoderno, porque ya hemos mencionado el David Harvey cuantitativo, hemos mencionado el David Harvey radical marxista, y ahora dentro de esa posmodernidad, pues, y simplemente lo que quiero es que David Harvey, digamos que teoriza bastante bien cómo va ese paso de la modernidad a la posmodernidad. De hecho, si entráis en el campus virtual, veréis que hay un vídeo que intenta explicar lo posmoderno y sobre todo intenta explicar ese paso de la modernidad a la posmodernidad. Y aunque ese vídeo está hecho de una manera independiente, en cierta parte refleja mucho ese pensamiento de Harvey y ese pensamiento de otros muchos geógrafos, ¿no? También es curioso cómo habla de tiempo, cómo mete ya el concepto de posmodernidad, etc. En el caso de ese tiempo y ese espacio de Harvey, simplemente en el tema del tiempo, yo aquí me quedo con tres ideas que en cierta parte lo que viene a explicar es cómo las sociedades actuales al final quien consigue controlar el tiempo, quien consigue controlar el espacio, digamos, es el que tiene éxito económico o éxito social, ¿no? Habla, por ejemplo, en el caso del tiempo, habla del concepto de las rutinas productivas, es decir, como una manera de hacer que el tiempo sea más productivo, incluso de una manera de control social de las masas, ¿no? Habla también de que el tiempo determina la productividad y la eficiencia, da cuenta de cómo constantemente estamos hablando de jornadas laborales, de trabajo, tiempo de descanso, tiempo de distancia desde el lugar de donde se vive al lugar donde se trabaja, etcétera. Y también incluso de la importancia de la velocidad en la circulación del dinero, que en cierta parte es la base del capitalismo, es decir, el hacer que de manera muy fácil se puede intercambiar el dinero de un lugar a otro. Y en el caso del espacio, simplemente me quedo con un contexto que cuando nos vamos a los centros financieros o nos vamos a muchos lugares, es que quien consigue controlar el espacio acaba teniendo el control político del lugar. Te das cuenta como muchas veces el espacio de las ciudades, donde digamos está lo interesante, los locales más productivos, los sitios donde más dinero se mueve, el comercio, etcétera, etcétera, muchas veces igual está controlado por cuatro familias, cuatro multinacionales, cuatro holdings. Y bueno, como una manera de, al final de tener el control económico y en cierta parte acabar incluso teniendo el control político y el control social pues, bajo de una sociedad, ¿no? Dentro de ese pensamiento o de lo que es el espacio, aquí yo menciono a Henri Lefebvre, que también digamos que sería como una especie de geógrafo marxista, en este caso francés, y aquí yo me quedo con un concepto que es el que menciona de la dialéctica de la criticité, es como el espacio, digamos, dentro de lo que es el espacio urbano, por ejemplo, existe tres conceptos diferentes. Una cosa es la percepción del espacio, cómo nosotros lo vemos. Otra es la concepción del espacio, es decir, cómo cada sociedad construye espacios diferentes. Y otra es la vivencia de ese espacio, es decir, de cómo las sociedades viven en el espacio, es decir, cómo organizan el trabajo, cómo organizan el transporte, los flujos de materia prima, de energía, cómo distribuyen los productos, etcétera, ¿no? Y ya digamos, ese pensamiento triple que empieza con Henri Lefebvre, yo
digamos que lo ubico porque después lo vais a ver también en Eduard Soya, ¿no? De cómo el espacio se percibe, se concibe, es decir, cuando se refiere a concepción, a creación, hablamos de la imagen, de la concepción, a cómo se crea y cómo se vive. Esa, lo que él llama la triplicidad de la dialéctica, todo esto relacionado con el espacio. Obviamente, estamos hablando de espacio social. Como hoy en día, digamos que el mundo tiende a ser cada vez más urbano, pues en cierta parte también estamos hablando de espacio urbano, de cómo se organizan las ciudades. Ese pensamiento no significa que el espacio rural no sea importante, sino pensar que estamos hablando de geógrafos y estamos hablando de una sociedad que está dando el paso de ser rural a ser urbana. La población urbana es mayor, incluso conocemos hasta países donde el 70, el 80% de la población vive en espacio urbano. Y por eso, ¿no? Dentro de ese pensamiento de, digamos, de Lefebvre, y un autor norteamericano, Eduard Soya, un geógrafo que nació en 1940 y murió en 2015, que fue el autor de las geografías postmodernas, pues digamos que Soya intenta dar una explicación de lo que es el espacio, ¿no? Y él habla que el espacio pues, es un proceso dinámico, es decir, el espacio dinámico cambia, es una fuente de explicación, y también habla de que el espacio no deja de ser un producto social y además una fuerza atractiva, ¿no? Y esa idea de Edward Soya, como un autor relevante, digamos, ya que es un autor relevante de la geografía urbana, pues una manera de que, ¿no? Y de hecho ese pensamiento de Soya, si os dais cuenta, se está basando un poco en ese pensamiento de Lefebvre, y él habla de la dialéctica de la espacialidad, y habla de cómo el espacio, tanto el espacio vivido como el percibido como el concebido, convergen en algún punto, y eso lo habla en una obra, que aquí no lo veréis porque en el vídeo imagino que os sale en mi cara, pero si os lo muevo un poco, que habla del tercer espacio. Es decir, un poco la continuación pues, de ese pensamiento de Lefebvre, y bueno, lo que al final es que también entendamos un poco a Soya, obviamente no, lo poco que dura esta asignatura no nos va a dar tiempo a profundizar en quién era Soya. Obviamente Soya, digamos que es un geógrafo de culto para los que trabajan más en geografía urbana, pero en realidad yo diría que Soya es alguien aplicable o, digamos, extrapolable o valorable por cualquier geógrafo, incluso por otras corrientes. Siguiendo por Soya, aquí os menciono otra obra famosa de él, que es Metrópolis. Él habla de lo que él cree que es la ciudad. Una ciudad globalizada, en el que se ha dado una reestructuración económica. Habla de que también ya se da una globalización de, digamos, de lo que es el capital, el trabajo, la cultura, los espacios urbanos cambian. Incluso el que su trabajo y digamos que esta metrópoli se basa en Los Ángeles, que es la ciudad californiana donde él trabajaba, digamos que en este caso le empieza a hablar de hasta de cómo ese espacio urbano pues se está fractalizando, se está fragmentando, se está polarizando, y a muchos pues, nos puede sonar, pues yo que sé, conceptos tipo gentrificación, etcétera, etcétera, pero bueno, Soya en esa obra, en Metrópolis, pues ya digamos que nos aporta una concepción de cómo él, de manera visionaria, veía que las ciudades iban a acabar convirtiendo. En cierta parte, hoy en día lo podemos ver, ¿no? Simplemente aquí en España, con ir a ciudades como Madrid, Barcelona, ya ver la diversidad social, el origen étnico, la cantidad de idiomas que se pueden escuchar, etcétera, etcétera, ya nos hace una idea de que esa ciudad moderna que igual conoció la generación de nuestros padres ya no tiene nada que ver con esa ciudad postmoderna que nosotros estamos conociendo. Ya sin entrar en el espacio, inclusive sin empezáramos a ver y analizar los barrios, pues en cierta parte ya yo diría que, sobre todo en las ciudades grandes de los países más importantes, yo diría que ya está empezando a ver esa metrópoli que en cierta manera Soya vaticina. Ya entramos a Doris Massey. Primero lo que quiero que comprendáis a Doris Massey. Doris Massey es una geógrafa británica que tiene mucha conexión con Latinoamérica y que una de sus obras más famosas es World City, Ciudad Mundial o Ciudad Global, ¿no? Y digamos que Doris Massey, sobre todo, una de las cosas que yo creo, uno de los conceptos que la hacen a alguien referente, aparte de ser una de las pioneras y una de las geógrafas feministas más reconocidas que hay en el mundo, que incluso cuando hablamos de feminismo, digamos que incluso se posiciona y estuvo conviviendo en
comunidades indígenas, es decir, se ha posicionado y ha luchado incluso por los derechos de las mujeres indígenas. Y lo que digamos que como geógrafo, algo que creo que tenemos que agradecerle a Doren Massey, está por todos los conceptos, como uno como el de localización, es decir, como esa especie de localización global, y el concepto de geometría del poder. Esos son dos conceptos que surgen con ella. También ella, digamos que la fusión o la combinación de estos conceptos nos permite hablar de las identidades múltiples que tiene cada lugar, pero bueno, digamos que de lo mucho que nos ha aportado, supongo que todavía viviremos más y de lo mucho que nos podrá aportar, estos conceptos de localización y de geometría del poder, pues son dos conceptos atribuibles a ella y que yo creo que han aportado mucho en el pensamiento geográfico siempre. Por último, ya con esto acabo, simplemente una de las cosas que quiero que entendáis es que la geografía cuantitativa, que es con la que empezamos todo esto, digamos que quería ser como muy inocua, como muy neutral, y digamos que los movimientos que han surgido posteriormente, sobre todo los que han venido a reivindicar, es que el geógrafo debe abandonar la neutralidad política o la neutralidad social, y que digamos que debe hacer que la geografía tenga una utilidad. Yo no es que esté muy de acuerdo en eso, porque yo soy de los que creo que los científicos tenemos que ser neutrales, pero bueno, por lo menos ese pensamiento está ahí, ¿no? Y aquí os quedo algunas afirmaciones que he sacado precisamente de la revista Hipergeo. Aquí tenéis la referencia, que se lee fácil un artículo que si me da tiempo lo subiré al campus virtual. Y por ejemplo, Soya habla de que la geografía se tiene que centrar en luchas emancipatorias, ¿no? Digamos que tiene que darle voz a esos colectivos marginados, a esos colectivos oprimidos, ¿no? Obviamente lo hace como una crítica al capitalismo, yo aquí no entro en esos debates políticos, pero bueno, el pensamiento de Soya. Después, por ejemplo, un pensamiento de Martin, que ya es de 1994, y que es una cosa interesante, ¿no? Porque siempre que hablamos de modernismo, de los geógrafos modernos, digamos que se solía atribuir que existía una única verdad o una única manera de trabajar, y lo que viene a decir Martin es que en realidad existen muchas verdades o existen muchas historias, lo que al final viene a reivindicar un poco que existen muchas maneras de trabajar en geografía. Y por último me quedo con una reflexión de Feyerabend, que dice que no existe ninguna razón objetiva para que prefiramos la ciencia o la manera de hacer ciencia que hemos tenido los occidentales. Lo que viene a decirnos es que la manera de hacer ciencia que hemos tenido los occidentales que no tiene en absoluto por qué ser mejor que la manera de hacer ciencia que se han tenido o que se tienen en otros. Y es un poco, pues, lo que viene a reivindicar es que tenemos un poco que abrir la mente y abrir, digamos, la manera de trabajar a lo que ocurre también en otros sitios y a la manera de trabajar en otros sitios. Pues con esto acabo, ahora ya después ya os subiré al campus virtual el enlace con el vídeo en mi canal de YouTube, también los materiales de estas diapositivas de PowerPoint, y seguramente os suba el artículo. Y ya cuando nos veamos este lunes, pues ya después subiré el cuestionario y nos volveremos a ver por Zoom, por clase, lo que hablemos por WhatsApp, por correo electrónico. Pero bueno, lo de siempre, que vayamos avanzando y que menos la parte que a mí me toca dar esta asignatura la tengamos bien trabajada y que por lo menos digamos que esa base de conocimiento que se nos reclama para ser geógrafos, pues que vaya. Tanto, dejo ya de compartir pantalla, voy cerrando y nada, nos vemos como siempre y lo que os digo, estudiad, tomaos esto en serio, que estáis ya acabando la carrera y cuanto mejores notas saquéis mejor. Venga, un abrazo, hasta luego.